Momento para revisar la economía, números, las historias detrás de cada uno de ellos. Acompáñanos. Vamos a ver la perspectiva latinoamericana. Para ello, hablaremos de Brasil. Reportan alta desigualdad en distribución de las tierras en las regiones rurales. En contexto, ampliamos detalles sobre los efectos del cambio climático sobre las economías que están llevando adelante los países insulares en el mundo y también los daños que pueden venir de ahora en más. Y en 360 revisamos cómo China apuesta a la aplicación de tecnología blockchain. De esto y más le contamos a continuación. Estamos en Impacto Económico. Acompáñanos. Iniciamos en Brasil. Un reciente estudio divulgado por el Instituto de Geografía y Estadísticas deja al descubierto nuevamente la amplia desigualdad que existe en ese país suramericano sobre la tenencia de las tierras agrícolas. Traemos los datos a continuación. De acuerdo al Instituto Brasileño de Geografía y Estadísticas, hasta 2017, el 47,6% del área rural estaba acaparada por el 1% del total de propiedades del país. De 5 millones de establecimientos agropecuarios en Brasil, tan solo 51.203, es decir, el 1%, contaban con más de 1.000 hectáreas. Esas pocas propiedades monopolizaban casi la mitad de las 351,3 millones de hectáreas de tierras ocupadas del país. Asimismo, en 11 años, el número de establecimientos con más de 1.000 hectáreas aumentó en 3.625 y el área que ocupan se expandió en 17,08 millones de hectáreas. En contraparte, el 50% de los 5 millones de establecimientos tenían menos de 10 hectáreas y tan solo se extendía por el 2,3% del área rural ocupada. La concentración de propiedades y la adopción de tecnologías en la agricultura condujo a que el número de brasileños trabajando en el campo cayeran de 16,6 millones en 2006 hasta 15,1 millones en 2017. Vamos ahora a Paraguay. Allí los campesinos hicieron un llamado a movilizaciones para rechazar exactamente el desalojo que se ha dado. Se ha desatado todo un desalojo en las tierras promovido precisamente por los latifundistas. Los trabajadores del campo convocaron para el próximo lunes 28 de octubre a la ciudadanía, en particular a indígenas, desempleados y estudiantes, para sumarse a estas concentraciones en aras de repudiar desalojos de las tierras y también la represión que se ha dado por parte de las fuerzas policiales. La Federación Nacional Campesina anunció un acto en el centro de Asunción. Detalles de la movilización, que será precisamente de carácter indefinido. Según ha dicho el gremio, ya existen 800 asentamientos en el país que están bajo amenaza de desahucios por parte del gobierno. De igual modo, denuncian que un 30% del territorio agrícola de latifundistas de Brasil se encuentra así. Las manifestaciones serán simultáneas en 8 de las principales ciudades de Paraguay. Vamos a Colombia. Recientes estudios se incluye uno de los que ha sido presentado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, que revela una amplia desigualdad sobre el sistema de subsidio de pensiones que han sido otorgadas por el Estado. En este estudio, hay que informar, se dice que las personas con menos ingresos solo reciben el 4,3% de subsidios en pensión, mientras que los de mayores ingresos perciben 50,8% del subsidio. Según la OCDE, la cobertura pensional de Colombia es baja y también es desigual. Esto ha contribuido a elevar la pobreza en la tercera edad en comparación con los países integrantes de la organización y también de América Latina.
El Producto Interno Bruto de Colombia totaliza 1.000 billones de pesos y el 2.3% está destinado precisamente a esta cuestión, los subsidios de pensiones. Es decir, estamos hablando nada más y nada menos, para que lo escuche bien en moneda, 23 billones de pesos colombianos. Y el gobierno de México se mostró optimista con el tratado comercial suscrito con Estados Unidos y Canadá. Revisamos la información en el portal de la agencia latinoamericana Prensa Latina. Presidente Andrés Manuel López Obrador valoró de beneficioso para su economía la aprobación del tratado comercial, mejor conocido como TEMEC. La integración económica de estos tres países favorecerá la inversión extranjera, así lo expresó el jefe de Estado, al destacar, en el caso mexicano, el aumento del consumo interno y la producción petrolera. En rueda de prensa en el Palacio Nacional, el mandatario ofrecía detalles sobre las obras del aeropuerto de Santa Lucía y del corredor del Istmo, además del aumento que se ha dado en la producción de petróleo. Y durante su intervención en 18ª cumbre del Movimiento de Países No Alineados en la República de Azerbaiyán, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, denunciaba la práctica de las políticas neoliberales y la agresión económica de las potencias imperiales. Igualmente, reiteró la importancia de mantener el multilateralismo en las relaciones internacionales. Escuchemos cómo lo dijo. Los nuevos modos de guerra internacional se refieren a las agresiones ahora en lo económico, tan o más dañinas que los efectos terribles contra la población, principalmente contra los sectores más vulnerables, nuestras mujeres, nuestros niños y niñas, nuestros ancianos. Las guerras económicas promovidas por las potencias imperiales contra nuestros pueblos, en todas sus variantes. Por un lado, la imposición de medidas económicas neoliberales brutales, instrumentados por gobiernos satélites de Washington y los designios del Fondo Monetario Internacional, recortes de sueldos, pensiones, subidas brutales de tarifas de servicios públicos, cercenamiento de derecho a la educación, a la salud. Se trata de paquetes que impulsan una violación masiva de la soberanía de nuestros pueblos y de los derechos humanos. Es por ello que denunciamos la imposición de políticas económicas, financieras y comerciales como actos de agresión con un efecto tan devastador como las acciones militares. Y es que hoy por hoy las agresiones financieras y económicas de algunas potencias son tan letales como sus ejércitos. Hoy podemos decirlo en más de 200 reuniones de intenso trabajo multilateral a distintos niveles para formular la posición del movimiento en temas que van, entre otros, desde el desarme nuclear, las medidas coercitivas y unilaterales, los derechos humanos, el desarrollo sostenible, la cultura de paz, las cuestiones de Palestina y Puerto Rico, las operaciones de mantenimiento de la paz, hasta el Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz, establecido por la Asamblea General de Naciones Unidas hace casi un año por iniciativa de nuestro movimiento. Y el presidente Nicolás Maduro también sostuvo una reunión con el excelentísimo Ilham Heydar-Oğlu Aliyev. Importante decir que es el presidente de la República de Azerbaiyán, el cuarto de ese país, y desde esta jornada del 25 de octubre del Movimiento de Países No Alineados para el periodo 2020-2022. En su cuenta de la red social Twitter, el mandatario venezolano agrega que el histórico organismo queda en buenas manos y seguirá siendo la luz y la esperanza para la humanidad toda. Así lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, lo hemos presentado a través de nuestra pantalla en Impacto Económico. Momento de marcar una primera pausa acá con nosotros. Al volver, estaremos en tiempo de análisis, lo llamamos en contexto, y revisaremos desde allí fundamentalmente varios de los temas en torno al cambio climático. ¿Usted quiere conocer más? Se queda con nosotros, ya regresamos.
Los efectos del cambio climático los revisamos hoy porque empiezan a causar estragos sobre las economías de varios países. En lo fundamental, los estados insulares, de ellos vamos a revisar en lo particular los que se encuentran en el Caribe y el Pacífico. Hay un informe de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo que cita un trabajo de investigación de la Agencia Latinoamericana Prensa Latina y alerta el impacto nocivo que el cambio climático representa a estas naciones como sectores que vamos a relatar. Hablemos de la pesca, de la agricultura o sencillamente del turismo. Todo ello debido al pequeño tamaño, a la lejanía, los recursos limitados y la base de exportación. El grupo de islas tienden a enfrentar restricciones en torno a su desarrollo económico y a las exportaciones de manera general. En esta situación se reconocen 38 estados, de los cuales el 75% están en la región del Caribe y el Pacífico y son altamente vulnerables a la inundación marina de las áreas bajas, la intrusión salina en sistemas terrestres, el blanqueamiento de corales, entre otros daños que han sido ocasionados por parte de estos eventos climáticos extremos. Le mostramos entonces otros datos específicos sobre la afectación que ha tenido lugar en materia económica, sobre todo por este tipo de cambios climáticos en países insulares. Veamos. El informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo indica que los efectos negativos del cambio climático deja serias consecuencias en la producción de cultivos y pesca en regiones de baja latitud, donde se encuentra la mayoría de los países en desarrollo, dependientes de exportaciones de productos básicos. Entre 2013 y 2017, el sector pesquero fue la fuente más importante de ingresos por exportaciones de mercancías en 10 de los 38 estados insulares. Asimismo, con los cambios en la distribución de especies acuáticas, se podrían disminuir ganancias en la pesca tradicional, reducir el empleo, exacerbar las preocupaciones de seguridad alimentaria y crear conflictos sobre los recursos en el grupo de países islas. El informe de la ONU también advierte que el cambio climático impacta negativamente la economía en países insulares, exportadores de combustibles, minerales y metales como Jamaica, Santa Lucía, Surinam y Trinidad y Tobago. La UNCTAD señala que la diversificación económica y de exportaciones es la mejor respuesta ante los retos que el planeta está teniendo ante sí en torno al cambio climático, fundamentalmente estos países insulares que están en vía de desarrollo, ya que estas naciones dependen de los productos que son de índole básica, como lo son la agricultura o también la pesca. En ese sentido, UNCTAD recomienda que la diversificación pudiera ser horizontal, lo que implica aventurarse también en nuevos bienes y sectores para reducir la dependencia de una gama limitada de productos. También pudiera ser de forma vertical y esto implicaría mover la cadena de un producto de manera que aumente en su valor. En ese contexto, la UNCTAD sugiere a los países insulares que inviertan en el fortalecimiento del capital humano a través de inversiones en educación y salud y medidas específicas para promover sectores individuales. Asimismo, reconoce también en su informe que en los 10 pequeños estados insulares, al menos un tercio de la población en el año 2010 vivía en zonas costeras que estaban a menos de 10 metros sobre el nivel del mar, lo cual, a juicio de UNCTAD, es preocupante porque el aumento global del nivel medio del mar para finales de siglo será de al menos 52 centímetros y en este escenario un poco más moderado también se ha hablado, pero igualmente se ha dicho que pudiera llegar hasta los 74 centímetros, así lo han dicho los menos optimistas. Y son muy variados los países que realizan esfuerzos para poder combatir el cambio climático. Durante esta jornada, los Estados miembros del Fondo Verde del Clima donaban recursos financieros al fondo precisamente para mitigar efectos negativos en torno al cambio climático. Sin embargo, la primera economía mundial, considerada a su vez uno de los países que más contamina el medio ambiente, no contribuyó con este mecanismo. Tenemos detalles en el siguiente material. Francia, Alemania y Reino Unido se encuentran entre los países que donaron este viernes 9,8 mil millones de dólares en financiamientos nuevos para el Fondo Verde del Clima. Así lo informó Yannick Lemarec, director del referido fondo. 27 países han anunciado una contribución. El 75% de estas 27 promesas son un aumento y casi la mitad
13 de las 27 son en realidad una duplicación de la contribución. Y así, el resultado neto en este momento, al final de esta conferencia, es de 9,8 billones de dólares. Pese a que hay países que están trabajando en combatir el cambio climático, otros que contaminan el medio ambiente hacen caso omiso a esta grave situación que afecta a la población mundial. Tal es el caso de Estados Unidos, que no aportó recursos financieros al Fondo Verde del Clima. Estados Unidos aún no ha decidido contribuir al Fondo Verde para el Clima. El fondo comenzó a funcionar en 2015 después de que los gobiernos prometieron 10,3 mil millones de dólares en una primera ronda de financiación. Esa cantidad se redujo más tarde a 8,3 mil millones de dólares, después de que Estados Unidos anunció planes para retirarse del Acuerdo Climático de París. Sin embargo, las fluctuaciones en el valor del dólar frente a otras monedas redujeron aún más la cantidad a 7,2 mil millones de dólares, de los cuales 5,2 mil millones hasta ahora se han comprometido a apoyar 111 proyectos. En esa línea, el dinero se utilizó para ayudar a financiar proyectos que van desde viviendas ecológicas de bajo costo en la capital contaminada de Mongolia hasta un sistema de autobuses de tránsito rápido en Karachi, que utiliza metano, y la restauración de ecosistemas amenazados por el clima en Namibia. Visto el tema, momento de hacer nueva pausa. Impacto Económico. Estaremos de vuelta en breve para contarles cómo China está apostando por el blockchain. ¿De qué se trata? Ya le contamos, acompáñanos. Regresamos con más. El presidente de China, Xi Jinping, destaca el desarrollo de la aplicación de tecnología blockchain. Detalles en el siguiente material. Durante una sesión de estudio grupal del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, el presidente chino, Xi Jinping, ha pedido al país que acelere su adopción de tecnologías blockchain como motor para la innovación, meta que no está lejos de ser cumplida, porque a juicio del mandatario chino, la aplicación de la tecnología blockchain se ha extendido en el gigante asiático a sectores que incluyen finanzas digitales, internet, fabricación inteligente, gestión de la cadena de suministro y comercio de activos digitales. Asimismo, destacó el papel de blockchain en la promoción del intercambio de datos, la optimización de los procesos comerciales, la reducción de los costos operativos, la mejora de la eficiencia colaborativa y la construcción de un sistema confiable. Xi también propuso una integración profunda entre blockchain y otras tecnologías de la información, incluida la inteligencia artificial, Big Data e Internet de las Cosas. Y el vicepresidente chino Wang Qishan se reunió con el primer ministro japonés vamos a hablar de Shinzo Abe, quien también junto al viceprimer ministro y ministro de Finanzas Taro Aso estuvieron fortaleciendo relaciones bilaterales entre ambos países, China y Japón. El vicepresidente chino recordó que Xi y Abe se reunieron en la ciudad japonesa de Osaka en junio anterior y alcanzaron una serie de importantes consensos para así impulsar una relación China-Japón que se pueda ajustar a las necesidades de la nueva era, creando igualmente nuevas oportunidades para el desarrollo de las relaciones bilaterales. En tanto, Abe dijo que al día de hoy los dos países disfrutan de una cooperación que es cada vez más profunda en materia económica y comercial, y juntos están lidiando con asuntos internacionales al lado uno del otro y asumen una gran responsabilidad por la paz mundial y la prosperidad tanto en Asia como en todo el orbe. Y el déficit público de Estados Unidos incrementó durante este año. Le contamos, son datos que difundió el Departamento del Tesoro de Estados Unidos que traemos a primer plano a esta hora. Revelan que el déficit comercial del país subió un 26% este año fiscal 2019 hasta rozar el billón de dólares. Cifra que es considerada por expertos como la más alta en los últimos 7 años. Desequilibrio fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto que pasó del 3.8% en 2018 al 4.6% en este año presente.
Esta alza se produce pese a las promesas del presidente estadounidense Donald Trump de reducir el desequilibrio en las cuentas públicas. Sin embargo, en sus 3 primeros años de mandato, el déficit de Estados Unidos se elevó a casi un 50%. Momento de revisar indicadores petroleros al cierre de esta jornada, cierre de semana, viernes, al fin viernes, revisamos barril de petróleo intermedio de Texas, WTI, marcó $55.95 el barril, pérdida de 0.52%. Barril del Brent, también lo compartimos con ustedes en esta jornada, de referencia en Europa, se ubicó en $61.07 el barril, a la baja con 0.47%. Y también revisamos el crudo venezolano, que se ubica esta jornada en 367.26 yuanes, con una subida de 6.11 yuanes al cierre de esta semana. Gracias por la compañía, un placer acompañarles hoy y siempre. Estamos también en redes sociales, Telesur TV, Telesur Impacto E y Yosmani Telesur. Hasta la próxima, continúa con nosotros.